Meditaba en la palabra de Dios y en una palabra particularmente. Hay muchos versículos para poder compartir, pero a la luz de lo que va pasando y aconteciendo en estos tiempos, que son donde el Señor nos puso, porque somos la iglesia de este tiempo. Me preguntaba, ¿dónde está buscando consejo la iglesia? Esa palabra consejo, ¿a qué le suena a usted la palabra consejo? Puede buscarla en el diccionario. ¿Nunca le tocó estar en una situación donde usted necesita que alguien lo oriente, lo ayude, lo guíe, le enseñe? En el último tiempo, muchas vidas no están preparadas para dar un consejo. ¿Un consejo de qué tipo? Del que le agrada a Dios. Y mirando, porque no estamos ajenos, somos parte, una pequeñísima, muy pequeñísima parte de la iglesia de Dios en este tiempo, que es aquí, Nazar 1:8-5:3. Meditaba en esto de buscar consejo. ¿Cuántas veces le ha tocado o ha necesitado buscar la guía? En este tiempo la gente lee demasiado, mira demasiado y está muy inmersa. Bucea tanto que a veces se pierden las profundidades del internet y de las redes. Es más, bucea tanto y busca tanto que queda enredado en ellas y no pueden salir luego. Y lo que menos tienen es consejo. Se olvidaron de la fuente, los hijos de Dios. Se olvidaron de dónde está el centro de la voluntad de Dios. Y usted me va a decir, ¿pero cuál es? La puede tener chiquita como la mía, puede tener así grandota como la que está por allí, que la teníamos antes en el altar. Puede tener el compendio no sé cuánto, como decían mis hermanos, puede tener la Reina Valera, puede tener las últimas versiones, puede tener una biblioteca. Y si solamente las tiene y no sabe lo que hay acá adentro, y todavía mucho menos, no sabe por el Espíritu qué es lo que le quiere enseñar este libro, estamos perdidos, iglesia. Por eso hay tantos desorientados. Por eso hay muchos que perdieron el norte. ¿Cuál es el norte de la iglesia? ¡Qué silencio! El norte de la iglesia es Jesús. El norte de la iglesia es Jesús. El norte de la iglesia es Jesús. Porque todo este libro apunta a Jesús. Y a veces escuchando, les decía, porque no soy ajena, soy parte de esta familia, me encuentro con muchos muy desorientados. Muy. Porque pueden llegar a escuchar el consejo hasta de los mundanos, hasta de los que están perdidos, pero no pueden buscar el consejo en Dios. ¿Por qué es tan importante buscar el consejo de Dios? ¿En dónde les dije? En su... Porque no la quieren leer. Porque no quieren tomar un tiempo para poder escudriñar y conocer cuál es la voluntad de Dios. Buscando, le dejé por allí algunos versículos a Agos para que le ponga, pero el primero de todos que quisiera que pongas, Agos, es el de Jeremías 6, verso 16. Si lo tienen por ahí,
Jeremías capítulo 16, 6, 16, dice así. ¿Lo tienen? El que lo tiene me dice amén. Y el que no lo tiene es fácil. ¿Dónde está? ¿Lo leemos juntos? Me encanta leer juntos. Cuando digo leemos juntos no es que usted esté en silencio, es lo leemos juntos. ¿Sabe que muchas veces el cristiano ha perdido también hasta esta costumbre de leer en voz alta? No solamente no lee en voz alta, a veces se ha perdido la costumbre, como les dije, de leer. Y si no leemos la Biblia, ¿qué vamos a leer? Le dijo Dios al pueblo de Israel a través de Jeremías 6, 16. Así dijo ¿quién? Vamos de nuevo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Paramos ahí, porque lo que sigue es terrible. Lo que sigue es tremendo. La gente viene como llegó usted a la casa del Señor o a la presencia de Dios, seguramente con una gran necesidad. ¿Cuántos de todos los que están aquí llegaron con una gran necesidad? Levanten su mano. ¿Cuántos hoy siguen teniendo una gran necesidad? Levanten su mano. Ahora se los repito yo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. ¿En qué camino se tenía que parar Israel? ¿En qué camino te tenés que parar vos? ¿En qué camino me tengo que parar yo? Dice, paraos en los caminos. No dice, párate. ¿Cuál es el único camino? No le dijo así. Le dijo, paraos en los caminos de quién. En el de cada uno de ellos. En los caminos personales, individuales. En los caminos que cada uno había decidido para su propia vida. En los caminos inconsultos a Dios, lejos de la presencia de Dios, llenos de idolatría, llenos de corrupción. En esos caminos se tenían que parar. En el camino del egocentrismo, en el camino del yoísmo, en el camino donde me engaño a mí mismo y hasta me autoconvenzo de que es la voluntad de Dios. Y el fruto de todo eso es angustia, es tristeza, es dolor, es muerte. Así estaban. Y le dijo la voz del Señor a través del profeta, de un profeta que no pudieron resistir su voz. Párense en sus caminos, en esos que llevan. Hay un cantante del mundo que dice, los caminos de la vida no son los que yo buscaba, no son los que yo creía. Vaya que no, porque todos los caminos de la vida están gobernados por Satanás y te llevan a la muerte. Todos tenemos un camino por el que íbamos en algún momento, y algunos eligieron más de uno. Ni te puedo explicar la cantidad de caminos que algunos transitaron, y los que están aquí lo saben. Y todos esos caminos que estuvieron lejos de Dios, cuéntenme, ¿a dónde los llevaron? Sí, a la muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Hasta que nos encontramos con el único camino, la única verdad y el único que podía darnos vida. Les dijo, párense en ese camino que está llevando. Y le dijo, mirá y preguntale a los que van transitando, ¿cuál era la senda antigua? Ay, qué anticuada. Te quedaste en el tiempo, Vi.
Yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Cuántos años que Jesús vino a esta tierra? ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos? Más o menos, ¿no? 2024. Sí, porque fue antes y después de Cristo. ¿Alguno de ustedes osaría decirle a Jesús que es anticuado? ¿Que se quedó en el tiempo? ¿Que es viejito? ¿Que ya no es para este tiempo? ¿Alguno osaría decirle a Jesús? ¿Preguntaron cómo era la senda antigua? No te estoy hablando siquiera de cómo era en la década del 50, ni en la del 70, ni en la del 40, ni en la del 30. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de cuáles son las sendas y los caminos que Dios trazó para nuestras vidas, de ese camino. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que preguntar en algún momento cómo es seguir a Cristo? ¿Cómo es buscar a Dios? El mundo te dice una frase hecha que dice, todos los caminos conducen a... Sí, mentira del diablo. Todos los caminos te conducen al mismísimo infierno. Y no tengo miedo de decirlo, aún los que tienen un nombre de religión muy grande. La religión no te salva. La religión no te trae vida. La religión buena, la buena, es la que vos hacés para con Dios, porque te encontraste un día en el único y verdadero camino que se llama Jesús. Perdieron muchos el rumbo y están desorientados y no saben ni siquiera para dónde van. Y en vez de buscar la guía en el único manual, me reí cuando dijo hoy, perdón Andy, pero dijiste la guía Filcar. Y yo digo, ¿quién anda hoy? Hoy. ¿Quién anda hoy con la guía Filcar? ¿Alguno anda con la guía Filcar? Hoy no, pero me recordé de mi mamá, cuando no había toda esta aparatología y tenía que ir al Tigre, a Palermo, a la calle no sé cuánto, y iba arriba del 60 y se subía arriba del otro, y iba al otro, y tenía que ir a hacer su trabajo, sus prestaciones, porque la llamaban y decía, la necesitamos acá para poner una inyección, la necesitamos acá para hacer una curación, y ahí se iba ella con el colectivo. Ahora tenemos el Uber, el Didi, el Cabify, el qué sé yo, que lo llamás por el celular, te viene, y hasta encima eso tiene el famoso GPS. El Google Maps y todo lo que tenemos. Me recordaba, siempre hay una guía para que no pierdas el rumbo. ¿Cuál es la guía que tiene la iglesia para no perder el rumbo? ¿Cuál es el mapa, el que te orienta, el que te dice cómo hacer para conocer a Dios, dónde está Dios, cómo hacer para llegar a Dios, cómo comunicarte con Dios, por dónde tenés que llegar, cómo tenés que hacer, cómo tenés que vivir? ¿Cuál es tu mapa? Para todos es la palabra. A veces vivimos de lo que dice la gente. A veces vivimos de lo que piensa el otro. Y basamos nuestra vida, a veces en los consejos de aquello que ni siquiera deberíamos oír. Por eso estaba frustrado Israel, porque no oía la voz de Dios. Claro, es un desafío buscar el consejo de Dios, porque tenés que conocerlo. Pero es más fácil agarrar Don Google, por no decirle otra cosa, y es más fácil, pones 3 palabras y ahí te da una chorrera de información. ¿Esa información la chequeaste con la palabra? Lo que te dice tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu tío, tu abuelo, ¿lo chequeaste con la palabra? Les voy a decir por qué. Él le tuvo que decir, párense, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál sería hoy la senda antigua? ¿En qué cree usted? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo le enseña a sus hijos? Anticuada, nena, van a la facultad.
¿Cómo viven los jóvenes? ¿Cómo viven los adultos? ¿Cómo viven los matrimonios? ¿Cómo viven las mujeres, los hombres? ¿Cómo vive hoy por hoy el mundo? El mundo vive así. Tengo que hacer lo que yo quiero, como yo quiero, lo que a mí me gusta, y así está. Vacío. Vacío. Pregunten. La senda antigua siempre te va a llevar a que tu fe esté depositada en Jesús, a que creas que tenés que ser perdonado, a arrepentirte, a humillarte, a reconocer quién es Dios, quién es Jesús, cómo es su palabra. Su palabra te va a enseñar todo, te va a enseñar sobre el matrimonio, sobre la fidelidad, sobre cómo tenemos que hacer para venir y reunirnos, cómo congregarnos, cómo debemos amar a Dios, cómo debemos amar a nuestros hermanos. Y si no, después les cuento todos los consejos que nos da Jesús. Les dijo, pregunten por se tenían que volver de los ídolos. Y a veces no tenés un muñequito o una estampita, o a veces sí. Y qué bueno cuando llega el Señor porque te las hace romper todas. Porque el que te da convicción no es el hermano ni el pastor. Es la palabra que es espíritu, es la que te da convicción para destruir todo lo que es idolatría. ¡Aleluya! Sí, es así, pero a veces tenemos ídolos acá y acá, que se levantan mucho más que Dios. Volvé a la senda antigua, Dios primero, Dios primero, Dios primero. Dios primero y luego todo lo demás. Le dice, pregunten, ¿cuál es el buen camino? Y anda por él. ¿Cuál es el buen camino, iglesia? Me dijo hoy usted. ¿Cuál es el buen camino? ¿Conoce todo lo que hizo Jesús? ¿Conoce todo lo que hizo? ¿Conoce cómo vivió Jesús? ¿Conoce qué enseñó Jesús? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Quiere un buen consejo el día de hoy? Viva como Jesús vivió y pídale a la ayuda que viene de lo alto, que es su Espíritu Santo, y esta palabra que le ayuden para ponerlo por obra. ¿Quiere un buen consejo? Haga lo que este libro dice. Claro, a veces pasamos las cartas apostólicas así rapidito y me voy al Salmo. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Me encanta, ¿verdad? Sí. Conocemos todo lo demás, es santo. Porque yo, no sé cuántas veces dijo santo hoy. ¿Cuántas veces? Desde que empezó el culto dijo santo, santo, santo. En el primer coro, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Todo el tiempo, ¿o no? Bueno, ¿sabe qué le pide en esta senda antigua? Sed santo, porque yo soy santo. Porque sin santidad, ninguno. ¿Cuál es la medida? Sin santidad, ninguno verá al Señor. Y ahí sigo, porque era muy trágico lo que le pasaba al pueblo. La palabra vino de advertencia y le dice, andá por él y hallaréis descanso. Y ve las vidas atormentadas. Y le dice, ¿y por qué no seguís a Jesús? Y le dice, pero Jesús es la verdad, vení, lee la Biblia, come su palabra, ponela en práctica. Lo que Él te enseñó, hacelo. Viví lo que Él te dice y vas a tener descanso, victoria, bendición. De ahí se dice lo mismo. Deuteronomio capítulo 28, 29, léalo después si quiere. Es así. Vas a tener descanso. ¿Para qué? El físico se va hoy, duerme 8 horas, 9, 10 si tiene suerte. Y descansó. ¿Pero para quién viene el descanso? Para el alma, que está agobiada, con un lastre, con un peso del pecado que te asedia. Allá afuera ni que lo digamos, es común. Salís todos los días y es así. Es como que se te pega, como los abrojos en la lana de la oveja, ¿o no? ¿O a usted no le pasa? ¿No le pasa eso? ¿Usted se mantiene inmaculado ahí afuera?
Usted se mantiene, decía hoy Andy, no hay ni uno solo perfecto como Jesús. Estamos todos trabajando todos los días para poder alcanzar la medida y la estatura que Él tiene. Deje de comparar a los hermanos. Deje de comparar la santidad de cada uno. Deje de comparar y mirar, porque cuando hace muchos años no lo escucho, pero había un maestro de la palabra en esta casa. ¿Cuántos se acuerdan de Oscar Ávila? ¿Sabe lo que enseñaba en el estudio bíblico? Si usted se mide conmigo, seguramente va a ser mucho más alto espiritualmente que yo. Pero cuando usted se ponga con la vara bien alta, que es la medida de Jesucristo, siempre va a tener que seguir buscando cómo perfeccionarse. Esa es la vara, esa es la medida. No se considere mejor que nadie. No se considere superior a nadie. Estos ni siquiera, escuche lo que les pasaba, ni siquiera se dejaban enseñar. Les dice, pregunten, digan, anden por él, hallarán descanso para vuestra alma. Mas dijeron, usted dice, ¿vino palabra de Dios? Habló Dios y ¿qué hicieron todos? Se arrepintieron, se volvieron a Dios. ¿Qué le contestaron? Voy a andar en la que yo quiero, en la mía, y voy a hacer lo que se me dé la gana. No andaremos, no andaremos. ¿Cuántas veces vino el consejo de Dios para tu vida desde el altar? ¿Cómo te puede hablar Dios con un consejo? Desde la palabra, desde un anciano, desde un ministro de Dios, ¿sí? ¿O usted piensa que no? Y si no, les voy a leer. ¿Quiere que le cuente una historia que está en la Biblia? Dice en Segunda de Reyes. ¿Lo tenés por ahí, Agos? Primera de Reyes, capítulo 12. A partir del verso 8. Le cuento así rapidito como un resumen. Había sucedido lo que Dios había dicho a David, lamentablemente. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, iba a quedar el reino dividido. Israel y Judá. Iba a quedar dividida. Por causa de él, cuando hay división es por causa de la desobediencia. Dios no divide. Dios suma, Dios resta, Dios multiplica, pero Dios no divide. Si está ese deseo en el corazón, Dios no está en ese lugar. ¿Lo entiende? Y cuando hablo de lugar, hablo de aquí dentro. Dios no divide. El reino quedó dividido y venía luego de la muerte de Salomón. ¿Quién tenía que gobernar? Estaba por allí Jeroboam y estaba otro, los nombres eran muy parecidos, Roboam. Pero este Roboam, que iba a ser el elegido para poder estar en el reino, iba a ser algo terrible. Si estás elegido por Dios para algo, por favor te pido, busca un buen consejo. Si estás elegido por Dios para algo, por favor, iglesia, te pido, busca un buen consejo. Y el consejo que viene de parte de Dios es avalado por este libro. No hay ni un solo consejo de Dios que Dios no lo apruebe por esta su palabra. Iba a buscar este hombre consejo. Dice, capítulo 12, verso 8. Pero le dejó el consejo de los ancianos. Porque ¿qué pasaba? Salomón le había metido yugo, presión, los tenía sujetos, atados. Los tenía prisioneros de alguna manera, no tenían la libertad, les ponía yugo, les imponía yugo. Entonces, ante la muerte de Salomón y este hombre que tenía que tomar el reinado, estaba desorientado y no sabía cómo hacer. ¿Nunca le pasó estar desorientado ante una gran necesidad? Cuando está quien te ayuda, quien te orienta, quien te guía, quien te capacita, quien va dirigiendo. A veces estamos ahí como obnubilados. Y en vez de ir a buscar a la fuente y quedarse con el consejo de la fuente, hizo lo que, así como lo dijo usted, hizo lo que quiso.
como muchas veces hacemos nosotros, y nos vemos frustrados, fracasados, entristecidos, angustiados, porque buscamos lo que nosotros queremos. Roboam hizo esto. Le digo unos versos antes. El rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían, desde el verso 6, Agos 12:6 de Primera de Reyes. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Consejo de los ancianos. Si comenzás a tratarlos, a ministrarlos, a hablarles la verdad, pero a ser más amorosos con ellos, a tener el cuidado que hay que tener sin negar la verdad, ellos te van a servir, porque les iba a quitar el yugo. Y yo ahora te hago una pregunta: ¿quién fue el que quitó tu yugo del pecado? ¿Quién fue el que te quitó de la miseria? ¿Quién fue el que obró en tu vida para sacarte de ese lugar donde estabas oprimido? ¿Quién? Y si Él obró en tu vida, ¿no podrías servirle con amor? Él le estaba diciendo: ellos van a venir y te van a servir. Pero ¿saben lo que hizo este hombre? Arrogante, pagado de sí mismo, creído que podía resolver como él quería. Hizo lo siguiente: pero él dejó el consejo de los ancianos, lo que le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si yo voy a un señor mayor de 70 años voy a tener la verdad absoluta de parte de Dios? No. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que un joven no puede ser usado por Dios? No. Porque de hecho Timoteo y Tito eran dos hombres muy jóvenes, pero eran tremendamente usados por Dios. Y le dijo el apóstol, porque era palabra de Dios: ninguno te tenga en menos, ninguno te menosprecie. Yo no estoy diciendo eso. Digo que aquí la palabra del Señor hace énfasis en algo. Si vos tenés que ir a buscar un consejo, ¿le irías a preguntar a alguien que ni siquiera tiene la experiencia de haberse encontrado con el Señor? ¿Le irías a preguntar a alguien que está dando los primeros pasos? ¿Le irías a contar toda tu vida a alguien que está dando los primeros pasitos, el ABC del Evangelio, que tuvo una experiencia? ¿Le irías a preguntar a él? ¿Le irías a contar tus problemas, tus dificultades? ¿Le dirías cuál es el consejo para resolver? ¿O irías a buscar a alguien que espiritualmente tenga la guía de Dios? ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Los que tenían mucha edad? No, los que tenían una experiencia en la palabra y una vivencia de Dios para poder contar de sus experiencias y de la palabra a otros. Antiguamente los ancianos eran los sabios, ¿sí? Eran los oráculos, eran aquellos que tenían el saber. ¿Por qué? Por viejos. Porque vivían la vida, porque atravesaban la vida, y antiguamente los aborígenes, para ellos, los ancianos, eran una cuestión casi como de culto. Hasta los veneraban. En algunas culturas hoy todavía veneran a los ancianos por su sabiduría. ¿Y cómo el pueblo de Dios no va a ir a buscar consejo a quien corresponde? ¿Usted no tiene a quien pedirle consejo? ¿Iglesia no tiene a quien pedirle consejo? Tiene al más importante de todos, les dije hoy. Lo que pasa es que es difícil escarbar y escudriñar. Porque para poder conocer este libro me tengo que tomar el tiempo de estar en comunión con Dios y leer lo que dice este libro y conocer el corazón de Dios y decirle: Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? Y permitirle al Espíritu Santo que te dé la convicción,
Y para eso hay que estar muy ligado al Señor. No es que me levanto a la mañana, cumplí, leí mis 10 versículos. Ya está. ¿Y para qué te sirvió? Ya está, ya saqué la promesita bíblica. ¿Y qué está? Salido del contexto de lo que el Señor me quería decir. Hay que ir a tener común unión con Dios. Hay que buscar consejo en aquel que te va a dar un sabio consejo. Claro, ¿cuál fue el problema de Roboam? No le gustó lo que le dijeron los ancianos. No le gustó. ¿Y cuántas veces te pasó, iglesia, que fuiste a buscar un consejo y no te gustó lo que te dijeron que tenías que hacer? Ah, pero a mí me gusta de esta forma. Entonces fue a buscar a sus compinches. Y a veces pasa así. En vez de ir a hablar con el pastor, con los hermanos que tienen un poco más de sabiduría, vas con los compinches espirituales a ver qué te dicen y cómo metes la pata después, ¿no? Y lo peor es cuando decís como dijeron, cuando habló Jeremías, no lo haremos, no te haremos caso. ¿Quiere una vida de bendición? ¿Quiere una vida de éxito? Éxito conforme a la voluntad de Dios, no el éxito que vos pensás. El éxito que es tener mucha plata, mucho renombre, mucho título, no te estoy hablando de eso. Porque podés tener todo eso y a Dios eso no lo mueve nada. El éxito delante de Dios es otra cosa. Le dice, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo. Mirá cuánta misericordia que tenían los jóvenes. Mirá la misericordia que tenían. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¡Wow! ¡Qué rudo que era Roboam!, ¿no? Mi papá era duro, yo soy 10 veces más. Mirá qué malo que soy, lo que voy a hacer. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Todavía no había empezado. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánto amor!, ¿no?, para el pueblo. No te olvides que cada uno de nosotros somos parte de la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia. No lastimes haciéndote la ruda o el rudo, porque siempre le damos al género masculino, pero hay algunas femeninas que, mamita, te sacuden lindo. No hay misericordia. Tomá, te lo mereces. Sí, ¿saben por qué estaba así el pueblo? Porque se lo merecía. Pero estaba viniendo una oportunidad de parte de Dios para trabajar con ellos. Y este hombre no lo supo entender. No supo aprovechar lo que Dios le estaba diciendo. Había buscado un consejo porque ni siquiera sabía cómo hacer para gobernar. Y el consejo de parte de Dios vino. ¿Cuántas veces Dios te habló y no lo escuchaste? Y ahora está la angustia, el dolor, la tristeza, la opresión. Tenés por ahí, Agos, 7 consejos que me anoté para la iglesia de hoy. El primero de todos, acuérdese de buscar en la palabra de Dios todo lo que usted quiera para su vida. ¿Qué vida? Toda. Toda. Cómo me tengo que mover, qué tengo que hacer, cómo tengo que enseñar, qué tengo que decir, a dónde tengo que ir, cómo tengo... Todo. Dice en Proverbios 16:3. ¿Lo tenés, Agos, por ahí? Encomendar todo a Dios. Va de nuevo. ¿Qué tenés que encomendarle a Dios? Todo.
que mi casa, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, va de nuevo. Primer consejo, encomendale todo a Dios. Encomienda a Jehová tus obras. Todo lo que hagas no es la fuerza de tus manos ni de tu inteligencia. Todo lo que hagas en Dios es porque Él te da sabiduría. Ponele Sagos, por favor. Segundo consejo. El pueblo con el que se encontró con Jeremías no era humilde, porque no soportó la palabra, ni la corrección, ni la enseñanza. Y la humildad no se demuestra teniendo cara de bueno, ni hablando muy suave, ni poniéndome en una postura de esta manera. Ser humilde es someterme al consejo de Dios, que va a venir, lamentablemente, por el ministerio, al que no querés escuchar muchas veces. Dice en Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza y sabiduría. ¿Querés ser sabio? ¿Querés ser alguien que puede dar también consejo a otros de parte de Dios? Tené temor de Dios. Cuidado lo que afirmás y lo que decís en nombre de Dios, porque hay muchos que lo hicieron y Dios se enojó y mucho. Les dijo, no los conozco. Ni te digo lo que hizo con esos hombres profetas que se atrevieron a hablar lo que Dios no decía. Antes de afirmar algo de parte de Dios, por favor, estate muy seguro. Tené temor de lo que Él pueda decir o hacer, porque algunos le exigen a otros lo que ni siquiera ellos mismos pueden vivir o soportar. El temor de Jehová. Él te va a dar sabiduría y entendimiento. Dice el Salmo 1, del 1 al 3, es tremendo este salmo. Tercer consejo que te dejo. Cuando escuches la palabra y cuando la leas, aunque te parezca que es muy exigente, por favor, deleitate en ella, porque es la voluntad de Dios. Bienaventurado el varón, y ahí está inmersa también la mujer, que no anduvo, ni estuvo. Por favor, si vas a buscar un consejo, que sea alguien guiado por Dios. No andes en consejos de malos, de quien no quiere tu vida y tu crecimiento, de aquel que no puede soportar que puedas estar en la verdad de Dios. ¿A dónde vas a buscar? ¿A quién llamás? ¿Con quién te contactás? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Oír lo que querés? Escucha la voz de Dios. Esa no se equivoca nunca. Los malos, ¿sabes qué quieren? Tu perdición. Los malos, ¿sabes qué quieren? Luego burlarse de ti. Los malos que sabes que quieren reírse a escondidas como hacían cuando Ezequiel hablaba la palabra de Dios. Que con lisonjas te dicen cosas bonitas, pero cuando saliste de ahí hablan sandeces y se burlan de tu vida. Anda a buscar el consejo de aquellos que te aman. Y el que te ama es el que te dice la verdad. El que te ama es el que te dice vas por un camino de error. El que te ama te dice no sigas insistiendo porque te vas al mismísimo infierno. Basta con ese camino. Basta por ese lugar donde estás transitando, porque llega la piedra que es Jesucristo angular. Te tropezás y te caes porque no podés soportar que Jesucristo transforme tu vida. Porque no podés entender que el único camino que tenés que seguir es ese. Y Él te habla una y otra vez. Cuarto consejo, ¿le pones Deuteronomio 29:9, Agos, por favor? Obedece. Una vez que conoces el mandamiento, una vez que sabes qué es lo... ¿Cuántos saben acá lo que Dios nos pide? ¿Cuántos saben qué es lo que Dios nos pide? ¿Ser qué? ¿Qué quiere que seamos? Amar a Dios, ama a tu prójimo, hace misericordia con el que necesita, porque el primer mandamiento de todos era amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu mente y de tu corazón. Pero el que dijo Jesús, el segundo, es amar a tu prójimo. ¿Sabes cómo a quién?
Mirá cómo nos conoce Jesús. Ni siquiera te dijo, amalo como a mí. Mirá cómo nos conoce Jesús. Que a veces nos amamos tanto a nosotros mismos. Miramos tanto nuestro propio ombligo, estamos así todo el tiempo, cabeza abajo, mirándonos para nosotros, introspectivos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos, cómo lo queremos, cómo lo deseamos, que no podemos ver que el otro de al lado también tiene necesidad. ¿A quién tenés al lado ahí? ¿A quién tenés atrás? ¿Te está mirando con una cara de amor, Jackie? ¿No sabes? ¿A quién tenés enfrente, a tu lado? ¿A quién vas a tener cuando llegues a tu casa? Ay, qué bueno que se miren así, qué lindo. Mírense, qué bueno. ¿A quién tenés al lado? ¿Sabés cómo le pidió que lo ames? Como cuando te levantás a la mañana, Chivi, y miras tu lacio y hermoso flequillo. Como a ti mismo. ¿Viste cómo te cuidas tu cuerpo? ¿Cómo te cuidas tu cabello? ¿Cómo te cuidas tu piel? Los varones hacen eso también ahora. Se cuidan las manos. Porque lo que yo creo es como yo digo, porque Dios me avala. Y mira sus frutos, porque esa es la forma de conocer un árbol. Y te das cuenta que no coincide a veces la imagen del reflejo en la palabra. Lo leemos ese de Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Cuántos hicieron un pacto con Dios? No terminaba ahí el verso, dice, y los pondréis. ¡Ja! ¿Querés un consejo para que seas exitoso, feliz y bendecido? Acordate el pacto que hiciste con Dios. El día que lloraste en su presencia, el día que te arrepentiste porque Él te salvó de la miseria, ese pacto que un día le dijiste, Señor, nunca me voy a apartar, porque lo que hiciste con mi vida no lo pudo hacer ni mi madre, ni mi padre, ni los hombres, ni la sociedad, ni el psicólogo. No, 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 no. Fue la sangre de Cristo que te perdonó, que te limpió, que te sanó desde lo más interno, sí. Acordate del pacto que hiciste con Él. Yo no sigo a Cristo por los demás. Yo sigo a Cristo porque Él me compró, porque Él me redimió, porque Él me perdonó y porque le debo mi vida entera. Porque me levanto cada mañana, como decía hoy Andy, y le digo, Señor, ayúdame a parecerme un poquito más a ti, Señor. Porque Él es todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eso es Jesús. Y eso es lo que quiere que esté acá dentro tuyo y acá dentro tuyo. Eso quiere que gobierne tu vida, no la mirada, mirar sobre el hombro, despreciar al otro. No te enseñó eso el camino de Jesucristo. Párate hoy en las sendas antiguas y empezá a mirar como Jesús miraría. No te hagas tu propio evangelio porque te vas a perder. Escuchá la voz de Dios y ponelo por obra. Falta poquito. El 5, Proverbios 3 y 4, Agos. Nunca se aparten de ti, santo. Nunca. ¿Querés un consejo hoy? Si perdiste esto, estás perdido. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. No puedo ir, esa es la senda antigua, la verdad, la verdad, la verdad de su palabra. No puedo oír otra voz que no sea lo que dice la Biblia. A partir de mañana, ¿cuántos se comprometen con el Señor a leer un poco más, a escudriñar un poco más cuál es su voluntad?
cuando reine la palabra, cuando gobierne la palabra tu vida y la misericordia. La palabra de Dios es la verdad. Y el favor que no merecen otros, como no lo merecía yo y como no lo merezco yo. Eso es la misericordia. No busques bendecir al que te bendice, porque eso no es lo que te enseñó Jesucristo. Jesús me bendijo a mí cuando yo no me lo merecía. Estaba sucia, pecadora, inmunda. Y Él no fue a esperar a que esté limpita. Me tomó del barro, me levantó, me lavó, me purificó. Su sangre fue derramada sobre mi vida. Una sola gota de esa sangre bastó para limpiar toda mi vida y mi ser. Que no sea parte de ti la misericordia. ¿A quién? ¿Con el que te sentís cómodo? ¿Con el que no podés ver? ¿Con el que no soportás? Con ese tenés que hacer misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el samaritano era despreciado. Para los judíos era despreciado. ¿Querés ser como Jesús? ¿Querés estar a la altura de Jesús? ¿Querés aprender a ser como Jesús? El único camino, la única verdad y la única vida. ¿Querés? Entonces muchas veces vas a tener que pasar por el camino y ver al samaritano tirado, al despreciado, al inmundo, al que no sirve para nada, y llevarlo al mesón, traerlo a la casa del Señor, sí. Y si está, por favor, no lo saques. Con tus actitudes, con tu falta de amor, no lo saques. Jesús lo llevó, pagó un precio para que le limpien las heridas. Un alma vale más que todo el mundo. No dice qué alma, la que tiene rango, la que tiene título, la que ganó mucha plata, la que tiene un montón de cuestiones. No. Un alma vale más que todo el mundo. ¿Lo entendió? A ese que estás despreciando, Jesús lo lavó con su sangre preciosa. De ese que no podés tener misericordia, a ese lo compró a precio de sangre. Y me faltan solamente 2. ¿Los quiere? Yo sé lo que va a pasar. De la audiencia muchos a veces escuchan y hacen así. Gracias, Señor, porque era la palabra que necesitaba. Y otros hacen así. Crujen los dientes. No soportan. Porque cuando viene la verdad y les habla el Señor por amor y misericordia, en vez de humillarse, que era el segundo consejo, se paran sobre sí mismos. Dice el 6. Lo leemos, Deuteronomio 28, 13 y 14, Agos. ¿Tenés éxito en tu vida? ¿Cuántos tienen éxito en su vida? ¿Tienen éxito en su vida? ¿Cuántos lograron una linda familia? ¿Sí? ¿Cuántos tienen un trabajo digno que pueden llevar el alimento a su casa, pueden sostener la familia? ¿Cuántos pueden hacerlo? ¿Algunos son reconocidos? Acá abajo capaz que no. Allá arriba capaz que sí. El problema es cuando nos envanecemos y creemos que a donde hemos llegado es por lo genial que soy. Soy fantástica. Si no hubiese sido porque me quedé hasta las 5 de la mañana estudiando todos los días, los sábados y domingos me quemé las pestañas. No hubiese logrado mi título. Si no hubiese sido porque estudié durante casi la mitad de mi vida y un poco más también, no estaría en el cargo que tengo. Hay otros que peor, no tenían nada, llegaron allá, los crié, los engrandecí y cuando llegaron se rebelaron contra mí. Si tenés algo de Dios, si tenés algo material, si tenés algo familiar, todo lo que tenés proviene de Dios. Como dice Agos, el éxito debe acercarme más a Dios. Te pondrá Jehová por cabeza
y no por cola. ¿Cuántos lo creen? Sí, ¿cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos entienden ese versículo? Él te va a poner por cabeza. No te va a poner a lo último, pero cuidado. Él te pone, no te pongas. Él te lleva a ese lugar cuando estás en obediencia. Y el último de todos, me encanta este. Lo cantaría, pero los chicos no lo tienen preparado. Pero dice así: a Dios dale gloria, a Dios dale gloria, a Dios dale gloria. Y la victoria, sí, y la victoria también, y la victoria Él te dará. Dice, a Dios dale gloria, a Dios dale gloria, a Dios dale gloria. Y la victoria, y la victoria, y la victoria Él te dará. Y me encanta porque después sigue, viste que dice, te hablo la sangre de Cristo. Yo soy de las que decía Andy hoy, de las fervorosas, de las gritonas, de las que saltan, de las que se apasionan. Te hablo la sangre de Cristo, está contra ti. No es mi sabiduría, ¿viste? Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Y se lo digo por tercera vez. Diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Claro, y se entusiasmaron. Y se entusiasmaron. ¿Cuántos le quieren dar la gloria a Dios? ¿Cuántos tienen una vida para darle gloria a Dios? Esto no te sacó del polvo, ¿no? De la muerte, no te sacó del infierno. ¿No te sacó del infierno, hermano? ¿Y por qué estás con esa cara? ¿No te sacó del infierno, hermana? ¿Y por qué vivís angustiada? ¿A cuántos les dio victoria en casita? ¿Cuántos tenían en casa un problema? Si todavía lo seguís teniendo, te convido a que le creas a Dios y decís, lo tenía. Pero hay que hacer todo esto que dice su palabra. ¿Cuántos no tenían trabajo y lo tienen? Levanten la mano, ¿cuántos no tenían trabajo y lo tienen? Tengo un montón para venir a trabajar porque no trabaja nadie en esta iglesia. Pará de nuevo, lo pregunto otra vez, algo me perdí. ¿Cuántos no tenían trabajo y tienen trabajo? ¿Sabes por qué te digo? Porque muchos casi lo pierden, pero Dios se los guardó. Hizo lo que Él quiso. Y porque aún sin entender se sometieron a la palabra y se humillaron a la palabra del buen consejo de un hombre de Dios, hoy pueden decir que tienen trabajo, aunque haya que buscar otro. ¿Cuántos dicen amén? Créemelo que sí. Créemelo que sí. Oh, ¿y se están entusiasmando? ¿Se entusiasmaron ustedes también? ¿Cuántos le quieren dar gloria a Dios? ¿Cuántos van a buscar un buen consejo para dejar de sufrir, de pelear, de discutir? ¿Cuántos van a buscar un buen consejo en el único lugar que corresponde que lo busques? ¿Y cuántos van a buscar un buen consejo en los buenos hombres y mujeres que Dios tiene para que te guíen a la verdad? Cuando te digan la verdad, acepta la voz del Señor. Ponete de pie, iglesia. Santo es su nombre. ¿Lo tenés por ahí?